dominical y el día de hoy vamos a realizar un breve estudio de la parashá de Devarim, que significa palabras o cosas, que abarca del capítulo número 1 de Deuteronomio, desde el versículo 12 hasta el versículo 21. Y antes de comenzar, quisiera poner este tiempo en manos del Eterno, haciendo una breve oración. Amado Padre, en este momento te damos gracias por este día y te pido que descienda tu Ruach HaKodesh y tu sabiduría en nosotros, tanto en mis hermanos que estén escuchando este video y en mí, que pongo de mi parte y de mi tiempo y dispongo de las herramientas para poder brindarles un estudio de tu palabra. Te pido que no salga de mi boca nada que vaya en contra de tu palabra y te pido, si está de ti, que les llegue y que sea como semilla en tierra fértil. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Y dice así el capítulo número 1, el versículo 12 de Deuteronomio. Yo solo, sin embargo, no puedo llevar la pesada carga de atender todos sus problemas y pleitos. Por lo tanto, escojan de cada tribu hombres sabios, inteligentes y experimentados, para que yo los ponga como jefes de ustedes. Y ustedes me respondieron, nos parece muy bien lo que propones. Y entonces tomé de cada tribu de ustedes los hombres más sabios y experimentados, y les di autoridad sobre ustedes. A unos los puse a cargo de 1000 hombres, a otros de 100, a otros de 50, a otros de 10, y a otros a cargo de cada tribu. Al mismo tiempo les di a sus jueces las siguientes instrucciones: atiendan a todos y háganles justicia, tanto como a sus compatriotas como a los extranjeros. Y al dictar sentencia no hagan ninguna distinción de personas. Atiendan tanto a los humildes como a los poderosos, sin tenerle miedo a nadie, porque el juicio es de Dios. Y si se les presenta algún caso difícil, pásenmelo para que yo lo atienda. En aquella ocasión les di amplias instrucciones acerca de todo lo que debían hacer. Cuando salimos de Oreb, nos dirigimos a los montes de los amorreos, obedeciendo así las instrucciones del Señor nuestro Dios. Recorrimos todo aquel grande y terrible desierto que ustedes vieron, hasta que llegamos a Cades Barnea. Allí les dije: ya hemos llegado a los montes de los amorreos, que el Señor nuestro Dios nos da. El Señor, el Dios de ustedes, les entrega esta tierra. Adelante pues, y ocúpenla tal como lo ha dicho el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Y quisiera darles en este momento un breve contexto de en qué situación y en qué momento se encontraba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se encontraba en el trayecto final para entrar a la tierra de Canaán, y nos situamos en pocos capítulos antes de la muerte de Moisés, que es al final de este libro. Y, por así decirlo, este libro es como una recopilación de todas las leyes y empieza con un sermón de Moisés y termina con el último sermón que da Moisés antes de morir. Y yendo poquito a poco para desglosar estos versículos, quisiera empezar, lógicamente, por el principio, del versículo 12 al versículo 13, que si nos detenemos podemos darnos cuenta que, y si lo llevamos lógicamente a nuestra época, a nuestro contexto y a nuestras situaciones, como Moisés no podía atender a todo el pueblo porque eran un pueblo demasiado grande, Moisés pone a personas a cargo del resto del pueblo, personas sabias y experimentadas. Y lo mismo pasa con nosotros. El Señor pone en nuestros caminos a personas que nos puedan ayudar tanto a ser mejor personas como a cuando tenemos algún problema, cuando tenemos alguna queja o algo que no tanto una queja, sino algo que nos afecta, que nos duele, que nos pasa. Siempre tendremos un apoyo y gente para ayudarnos, porque, como bien dijo también nuestro don Yeshua, nosotros tenemos hermanos y cada uno se complementa porque todos somos parte del mismo cuerpo. Y todas estas personas que el Señor pone en nuestro camino, y también nosotros podemos ser parte del camino de alguien más, son personas llenas de sabiduría, entendidos y experimentados, como dice en el versículo 13. Y si nos ponemos a leer a lo largo de toda la Biblia, Dios es el que pone la sabiduría
en todas las personas. Toda persona que tiene sabiduría, entendimiento, que llega a ese nivel de estudio tanto de la palabra como de experiencias del día a día, es porque el Señor lo hizo pasar tanto por esas cosas como darle la sabiduría para poder entender la palabra y ponerla en práctica. Eso lo podemos leer en Proverbios 1:7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y si vamos a la raíz de la palabra sabiduría y de la palabra temor, es la palabra yaré, que no es un temor de miedo que le tengo miedo a Dios, sino un temor de reverencia, de respeto, de saber quién es Él y quiénes somos nosotros delante de Él. Es decir, nada, porque delante del Señor no somos realmente nada. También podemos ver en Proverbios 9:10 que dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí nuevamente se nos repite que el temor del Señor es el primer paso a la sabiduría, que primero, antes de ser personas sabias, entendidas, tenemos que saber quién es Dios y, lógicamente, tenerle un respeto, porque Él es un ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, y nosotros realmente ante eso no somos nada, es 3 veces santo. La sabiduría se obtiene mediante la palabra del Señor. Eso lo podemos encontrar en Salmos, en el capítulo 119, el versículo 66. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Aquí nuevamente nos damos cuenta que una y otra vez se nos repite que al estudiar la palabra del Señor, entenderla y sobre todo ponerla en práctica, ahí empieza nuestro camino a través de la sabiduría. Y en Proverbios 2:6 nos dice que solamente Dios da sabiduría, porque Yud-Hei Vab-Hei da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Siguiendo esta idea, en Efesios 5, del versículo 15 al 16, dice lo mismo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual a todos da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y para terminar esta idea, en Proverbios 16:16 dice: es mejor adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Y si nos detenemos en este versículo, ¿por qué adquirir sabiduría es más preciado que el oro? Porque si el primer paso para la sabiduría es el temor a Dios, en ese camino de sabiduría empieza nuestro trayecto para mejorar, para ser mejores personas, y empieza nuestro camino de santidad. Y ese camino, al fin y al cabo, nos llevará a la salvación. Y la salvación vale más que todo el oro, la plata del mundo. Siguiendo a los siguientes 2 versículos, en los versículos 14 y 15, nos habla que el Señor nos pondrá cargas que nosotros podamos soportar. Ahí bien leímos que Moisés puso a cargo a personas de 1000, de 10.000, de 100, de 10, de 50, y nos da a entender que eso era lo que cada persona podía hacer, esa era la actividad que ellos podían realizar. Y si lo llevamos a nuestro contexto, al presente, nos damos cuenta que el Señor nunca nos pondrá cargas que nosotros no podamos soportar, no nos pondrá nunca obstáculos en nuestro camino que nosotros no podamos vencer. Y al fin y al cabo, esa es la vida, de seguir avanzando, de seguir mejorando, no importa lo que se nos presente en el camino. Y eso claramente lo leemos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, más de lo que podéis resistir,
sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y aparte de este versículo tenemos una historia de Job. El Señor no le puso cargas a Job que él no pudiera resistir, porque al fin y al cabo Job pasó la prueba. Le fueron quitados sus bienes, sus casas, sus amigos lo empezaron a criticar sin saber qué era lo que realmente estaba pasando. Su esposo también lo abandona, todos sus hijos mueren y él solamente le quedaba Dios. Y él quedó aferrado a él, y el Señor, por su fe, por su fidelidad, por no voltearse, por más que sus amigos, que su esposa le decía, maldice a Dios y muere en paz, él no quiso seguir ese camino, porque él sabía que el Señor hace todo por algo. Y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de él, al igual y sobre todo el ejemplo de nuestro Señor Jesús, el Mesías, que el Señor no le puso una carga que no pudiera soportar. Él murió, él fue crucificado, fue latigado, caminó desde la puerta del templo, perdón, la puerta de la ciudad, hasta el monte de los Calvarios a morir. Y él se llevó la cruz todo ese trayecto, y él lo pudo hacer. Y luego lo clavaron, y finalmente, para comprobar si estaba muerto, le clavaron la daga, la lanza, mejor dicho. Y al fin y al cabo, por su fidelidad y por él no querer, no negar a Dios ni llamar a mandar a sus ángeles, él fue resucitado, cumpliendo así todas las profecías que venían con ellos, pero el Señor nunca lo abandonó. En el del versículo 16 al 18 también se nos dice que ellos no tenían que hacer distinción de personas, a quienes iban a juzgar y a quienes no importaba si fueran extranjeros o fueran israelitas de nacimiento. Y aquí se nos da otro mensaje: nosotros, como hijos del Eterno, no tenemos que hacer distinción de personas, y en nuestro contexto todos merecen escuchar la palabra del Eterno. No importa no importa qué haya hecho quién o qué haya hecho cada quien, nosotros tenemos que llevarle la palabra, porque es nuestro derecho, es nuestro deber y es lo correcto. Y al fin y al cabo nosotros no somos perfectos y no somos nadie para juzgar a las personas, ni decir quién merece o quién no merece salvación. Y tampoco tenemos que dejarnos llevar por el dinero, porque esta persona sea más rica, bueno, en el contexto de los jueces de ese entonces, ellos no se tenían que dejar llevar por el dinero, porque esta persona fuera más rica, yo sí la iba a escuchar y le iba a hacer caso, o porque esta persona fuera más pobre, yo lo iba a dejar por ahí y que otro más lo resolviera. En Santiago 2:1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. No podemos dejar a nadie afuera del redil del Señor. Nosotros tenemos el deber de llamar a todas las personas a los pies del Señor. Ahora, está de ellos querer aceptar ese llamado o no. En Romanos 2:11 dice: porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin la ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. No importa de dónde vengas, si eres extranjero, si eres nacido en Israel, si eres de Europa, de Asia, de Oceanía, de África, de América, no importa. Si el Señor ha hecho un llamado para contigo, lo que tienes que hacer es seguir ese llamado, estudiar y encomendar tu vida al Señor. Porque lo hacemos para rendirle honor al Señor, porque Él es el que merece toda honra, Él es el que tiene todo poder y toda gloria. En Colosenses 3:25 dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Esto, a pesar de ser después de Jesús, ellos ya lo sabían. Los jueces que Moisés nombró ya sabían esto. Ellos no podían hacer ninguna injusticia y no podían hacer ninguna triquiñuela, ningún jueguito por debajo de la mesa, porque ellos sabían que al fin y al cabo la verdad siempre sale y el Señor los acabará juzgando dependiendo de lo que hayan hecho. En Deuteronomio 10:17 dice: porque Dios
es Dios de dioses y Señor de señores. Dios es grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Y si nos ponemos a ver y unimos esto con el resto del mensaje de la Biblia, y nosotros tenemos que seguir los pasos del Mesías, y el Mesías es Dios, es la imagen visible del Dios invisible, nosotros tenemos que hacer lo que Dios dice y lo que Dios mismo hace. Y Él no hace acepción de personas, Él no aparta a nadie. Y nosotros tenemos que ser así. Lo queramos o no, tenemos que ser así porque es lo correcto y es lo que Dios nos pide que hagamos. Y para finalizar, y como última idea, del versículo 19 al 21 se nos muestra cómo el Señor al fin y al cabo cumple sus promesas. Porque si leemos en capítulos anteriores y en el libro anterior, que es el libro de Números, vemos que ya habían tribus de Israel que ya estaban asentadas en la tierra de Canaán. Así como faltaban algunas, ya había unas que estaban en la tierra asentadas. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que el Señor siempre cumple sus promesas. Israel finalmente entró en la tierra prometida. Y como el Señor lo dijo, fueron al exilio y regresaron. La promesa que le hizo Abraham, que su descendencia iba a ser como la arena en el mar o las estrellas en el cielo, se acabó cumpliendo. Y para dar como última promesa, pero no es la última, el Señor nos promete que tenemos un lugar guardado en el cielo. Y eso es a lo que nosotros tenemos que aspirar. Primero a ser como Él, y al ser como Él podemos habitar en su presencia. Entonces les quería dejar esta última idea e invitarlos a seguir estudiando, a seguir buscando del Señor y a poner en obra lo que sabemos, porque no sirve de nada seguir estudiando si no ponemos en obra, porque lo que estamos no son palabras vacías, que como dice Pablo y como dice Santiago, la fe sin obras es vacía. Les quería dejarles con esto y ya antes de finalizar quisiera hacer una breve oración para agradecerle al Eterno por este tiempo. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo, por haber aprendido de tu bendita palabra. Te pido que sigamos aprendiendo, que sigamos estudiando, que sigas descendiendo tu Ruach HaKodesh sobre nosotros, tu Espíritu Santo, para así poder seguir avanzando, seguir mejorando y un día finalmente poder estar en tus atrios, que es la promesa que nos tienes a nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Shalom hermanos, gracias por su tiempo y nos vemos en otra ocasión. Bye.